Muchas gracias por estar acá, compañeras, compañeros, camaradas, amigos todos. Me contaba Mariano que esta es una casa que inauguró Manuelita Rosas y me complace mucho estar acá. Yo soy familiar de Rosas. Mi chosna, la madre de mi tatarabuela, ¿no sabías, Julio? La madre de mi tatarabuela era Mercedes López de Osomio de Chávez, que era la hermana de Agustina López de Osomio de Chávez, la hermana de la madre del restaurador y madrina también. Así que la soberanía, el nacionalismo, es algo que uno lleva en la sangre. Cuando yo era chiquita, mis tías abuelas me ponían divisa punzó y a la noche cantaban, unas viejas muy elegantes, pero a la noche cantaban Viva la Santa Federación, y otra vieja decía mueran los salvajes asquerosos, y otra vieja decía inmundos unitarios. Hasta mañana, mija, hasta mañana. Y a mí me parecía normal, me parecía normalísimo. Y así crecimos. Así que bueno, después me tocó en Londres, fui a Southampton, a la chacra, no existe más, pero existe sí donde era la casa, es un estudio de abogados, y no tuve el tiempo suficiente para poner una placa porque los abogados que estaban adentro, los abogados siempre tienen sus complicaciones, ¿no? Estaban adentro, tenían un poco de miedo de que los acusaran de ser pro Malvinas o algo por el estilo, pero igual me los arreglé para frecuentarlos. Y fui al pub donde iba a Rosas, que tomaba cervezas, se llama como tantos pubs Red Lion, y antes de ir, cuando estábamos preparando el viaje con los funcionarios de la embajada, yo pensé, ¿estará todavía el pub? ¿No? Porque era de 1860, de 1850. Y me contestó me contestó un británico, por favor, el pub es del año 1040. Y cuando llegué había banderas de la batalla de Agincourt, en fin, la historia. Hoy vamos a hablar de soberanía y geopolítica. Y creo que estamos en un momento muy difícil nosotros. La geopolítica, decía Perón, es la política, ¿no? Y yo pienso lo mismo, aunque uno entiende que los ciudadanos y ciudadanas de a pie no puedan estar pensando todo el día en la geopolítica, o en los tratados, o en los acuerdos, o en el Mercosur. Porque, bueno, los argentinos y argentinas tienen que pensar en cómo vivir, en cómo sobrevivir, en cómo continuar en un momento de tanto caos y de tanta depresión, en todo sentido. Pero creo que vale la pena situarnos y conversar y ponernos de acuerdo sobre qué lugar está ocupando la Argentina en el mundo hoy y a dónde está llevando Macri a la Argentina, sobre todo para evitar que pueda seguir sucediendo. Yo me acuerdo, y ustedes se acordarán, cuando el presidente, a poco de asumir en el bicentenario del 9 de julio, fue a Tucumán y delante de lo que llamó el querido rey, su querido rey, expresó la angustia que habrían tenido aquellos que firmaron el Acta de la Independencia, ¿no? Yo me imaginé, ¿será que este hombre es simplemente un ignorante? También es un ignorante, ¿no? Tenemos un presidente muy bruto, cosa que nos da vergüenza en un país que tenemos 5 premios Nobel, tener un presidente que no sabe hablar con sujeto, verbo y predicado. Guilini, ¿por qué está sentado tan atrás? Porque escucho bárbaro. Porque acá hay una silla y yo como toda zafata vieja tengo horror a los asientos vacíos. Acá hay unos asientos vacíos. Y entonces yo dije, y escribí un artículo en ese momento, preguntándome, ¿será que simplemente usted no sabe que ese día hubo una gran fiesta? Que se firmó el Acta de la Independencia en medio de una gran fiesta, presionados además por San Martín, que quería
necesitaba el acta de la independencia para cruzar los Andes y liberar a Chile y a Perú, muy conscientes de que nuestra independencia, nuestra soberanía tiene que darse a un nivel regional latinoamericano. Y además la Argentina fue una vanguardia, porque esa acta de la independencia no decretaba la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, como se suele decir, sino la emancipación de las Provincias Unidas de Sudamérica. La Argentina fue una vanguardia en nuestra vocación latinoamericanista. Se firmó además en aymara, en quechua, en guaraní, y hubo después una gran fiesta, ninguna clase de angustia como la que proyecta el presidente Macri. Y me pregunté, ¿será que es simplemente un badulaque o que ignora nuestra historia, o tendrá una ambición y una perspectiva neocolonial? Y el tiempo nos ha dado la razón, porque veamos sector por sector lo que nosotros vemos. Es verdaderamente un gobierno neocolonial que ha venido a permitir la entrega de nuestros recursos naturales y la reapropiación de nuestro territorio. Por eso yo nunca me refiero a este gobierno como neoliberal, porque ni es nuevo ni es liberalismo, ¿no? Este es un gobierno neocolonial. Además, neoliberal parece una palabra hasta elegante, ¿no? Si vemos tema por tema, y por supuesto no vamos a tener tiempo, pero para hacer un pantallazo sobre los temas sobre los que hemos trabajado, Malvinas, un tema que hemos trabajado además bien con Mariano, que es una personalidad, sobre todo en materia antártica. Malvinas, como ustedes probablemente conozcan, el martes 13 de septiembre de 2016 se firmó un acuerdo que se llama Forador y Duncan por el nombre de sus firmantes, los dos vicecancilleres de Argentina y del Reino Unido. Y en ese acuerdo plasma la ambición británica sobre nuestras Islas Malvinas. Lo digo con toda responsabilidad. Yo fui embajadora 4 años, conozco bien que lo que quiere el Reino Unido es exactamente lo que está escrito allí, traducido literalmente de una nota que Theresa May le mandó a Macri en una esquela, hablando de la pretensión de que se removieran, y eso dice el acuerdo, establece remover todos los obstáculos para el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las islas, en especial en lo referente a hidrocarburos, pesca, comercio y navegación. ¿Qué quiere decir esto en criollo? Quiere decir que la Argentina se acuerda con el Reino Unido que le va a entregar la explotación de nuestros hidrocarburos, de nuestro petróleo, en el mar continental argentino, que pertenece a 41 millones de argentinos. Cuando nosotros salimos a manifestarnos en contra, que inmediatamente empezamos a movilizar un manifiesto de rechazo, que fue esa misma madrugada firmada por Pérez Esquivel, y luego siguieron muchas personalidades políticas, culturales, etc. La Cancillería salió a hacer lo que hace siempre, ¿no? Y con estas dos características que tiene nuestra política exterior, el oscurantismo y luego la negación, la mentira, ¿no? Que son también dos características de este gobierno, muy marcadas. Lo primero que hicieron, ocultaron el acuerdo, y luego cuando desde el Congreso algunos diputados llamaron a la canciller Malcorra, al vicecanciller Foradori, dijeron que esto no es un acuerdo, ¿no? Lo cual insultaba a nuestra inteligencia, porque ese documento, que tiene un título de comunicado conjunto, dice 13 veces las partes acuerdan. O sea, sin duda es un acuerdo que tiene validez dentro del derecho internacional. Ellos fueron al Congreso a mentir, a decir que era una hoja de ruta, que era una intención compartida, que no era un acuerdo, y para los que le hubieran creído, quiero decirles que el acuerdo está en plena ejecución, ¿no? Mariano, como hemos visto, el acuerdo está en plena ejecución. Se ha concretado un vuelo más a la
las islas en el término que quieren los británicos, es decir, un vuelo que no sea de una empresa argentina, un avión que no tenga matrícula argentina y que no tenga origen ni destino en la Argentina continental. O sea que en modo bochornoso, la Cancillería argentina fue mano a mano con la británica a pedir a terceros países que pusieran un vuelo nuevo que sirve a los habitantes de Malvinas para cambiar y poder reponer las tripulaciones pesqueras con las que nos depredan la pesca, para que puedan movilizarse militares que están en esa base gigantesca que tenemos al sur de nuestro continente, en la confluencia de los dos océanos, una base militar que tiene 2.000 efectivos británicos, barcos de guerra, aviones de combate, tanques, misiles y hasta un submarino con capacidad nuclear. Cuando nos preocupamos tanto y con tanta razón por la instalación de nuevas bases militares o centros de operaciones militares en la Argentina, recordemos que tenemos ahí una base, que es la base de Gran Bretaña más grande fuera de Gran Bretaña, que es las Malvinas. Es uno de los puntos más militarizados del planeta Tierra, porque hay 2.300 habitantes aproximadamente y hay 2.000 militares, menos de 3.000 habitantes censados y hay entre 1.500 y 2.000 militares dependiendo de la época del año. Y yo he estado en el Parlamento inglés cuando el ministro de Defensa pide aumento para las partidas militares para Malvinas. La hipótesis de conflicto que usan es la Argentina. Cuando yo fui embajadora, nosotros avanzamos mucho, no solo en la política, no solo logrando un gran consenso en los foros multilaterales, en las reuniones de países de África o países de Asia y Latinoamérica, el G77 más China, que son 130 países, etcétera. Por supuesto, Latinoamérica, que acompañaba todos los reclamos de soberanía de Malvinas, sino que además nosotros logramos un consenso dentro del Reino Unido, entre muchos actores sociales, políticos, sindicales, que acompañan nuestro reclamo para el diálogo. Todo eso no existe más. La Embajada Argentina en Londres no tiene ni siquiera un funcionario que se ocupe de Malvinas, ni están haciendo ninguna reivindicación, ni protesta por los ejercicios militares, ni manifestar el rechazo por el aumento de las capacidades de la base militar. También se ha puesto en funcionamiento una comisión investigadora de pesca en forma conjunta, y es la Argentina que está informando a Gran Bretaña dónde están los recursos agrícolas que van a depredar, ¿no? Que también nos pertenecen. Y así sucesivamente. Sector por sector, como les decía, donde nosotros pongamos la mirada, hay una pérdida de soberanía. Por ejemplo, pensemos en el sector de transporte, ¿no? En el transporte aerocomercial. Se han dado en audiencias públicas 700 rutas a empresas extranjeras, y mientras se concedían 700 rutas, ¿saben cuántas rutas pidió el Estado para aerolíneas argentinas? Ni una ruta. Ni una ruta, ni siquiera de cabotaje o regional o nada. Y se ha impuesto de facto, sin haberlo discutido en el Congreso, sin haber hecho un consenso, sin haberlo analizado, se ha instalado una política de cielos abiertos donde todas las empresas extranjeras pueden venir a la Argentina a llevar pasajeros, carga y correo, incluso dentro del cabotaje de la Argentina. Esto daña nuestras capacidades porque este gobierno ignora completamente que la línea aérea de bandera es una herramienta estratégica para nuestro desarrollo político, geopolítico, comercial y turístico de la Argentina. Es mentira cuando dicen que Aerolíneas Argentinas gasta mucho. Aerolíneas Argentinas, si se ocupa de trasladar turistas y si se ocupa de trasladar carga, puede ser muy rentable, y todas esas divisas, en cambio, están yendo
al exterior. Sector por sector, y seguramente ustedes conocen muchos otros, pasa lo mismo en términos de pérdida de soberanía. Pero lo que a mí más me preocupa en este momento, bueno, son varias las cosas que me preocupan en este momento y quiero compartir algunas de esas preocupaciones con ustedes. El lugar de la Argentina en el mundo. Como ustedes saben, como sabemos, porque nos tocó ser protagonistas de ese momento histórico, nosotros en los últimos 12 años pudimos conformar un bloque, primero ampliar el Mercosur con la presencia de Venezuela, luego construir la UNASUR, que tenía funciones y capacidades tan importantes como por ejemplo un Consejo de Defensa, donde hoy se tendría que estar tratando el tema Venezuela y no en el Pentágono. Bueno, el Consejo de Defensa, por ejemplo, que acudió y resolvió una crisis en Bolivia cuando hubo un golpe de Estado, que además podría haber aumentado sus capacidades si hubiéramos seguido los pasos de todos aquellos planes y proyectos maravillosos que teníamos y que tuvo sobre todo el gran arquitecto de la unidad regional y caribeña, que fue el comandante Chávez. Por ejemplo, tenía un proyecto de hacer una OTAN del Sur, la OTAS, el Banco del Sur, para que no tuviéramos nuestras divisas en dólares en bancos extranjeros. Si se hubieran hecho aquellas cosas, muchos males que hoy nos están agobiando se hubieran evitado. Por ejemplo, Venezuela le están bloqueando las divisas que ridículamente las tienen en el extranjero en lugar de haberlas tenido en algún banco de los países latinoamericanos y caribeños. Nosotros aumentamos el Mercosur. Yo cuando era diputada, fui autora del proyecto para que Venezuela se incorporara al Mercosur. Constituimos la UNASUR y constituimos aquel extraordinario bloque que ni siquiera tuvo mucho tiempo para promocionarse, que es la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Pensemos que son 33 países con 600 millones de habitantes, ocupando 20 millones de kilómetros cuadrados, y este bloque es el primer productor mundial de alimentos, el tercer productor mundial de energía, sobre todo por Venezuela. Tenemos todos los recursos naturales que la humanidad necesita para vivir. Tenemos una capacidad industrial instalada por países como Argentina, Brasil, muy importante, que serviría, si nosotros hubiéramos tenido el tiempo, la habilidad para hacer un comercio intrarregional y una cooperación científica y tecnológica en nuestra región, nosotros podríamos brindar beneficios a todos nuestros pueblos y no habría hambre y no habría la desigualdad que hay en esta región, que es la región más desigual del mundo. Yo debo confesarles no sé cómo llamarlo, mi inocencia. Nunca pensé que esto se iba a caer como un castillo de naipes. No sé si ustedes, la verdad es que creíamos que habíamos llegado, habíamos recuperado después de 200 años, porque esto no lo inventamos en la última década, estos fueron los sueños de San Martín, de Bolívar, de Artigas, de Martí. El sueño de la unidad latinoamericana, que es además el único modo que nosotros tengamos soberanía política y que tengamos independencia económica, es dentro del bloque y unidos aún en la diversidad, como estuvimos unidos en UNASUR. Pensemos que estaban los gobiernos de izquierda o de centroizquierda, estaba Venezuela de Chávez, estaban los dos gobiernos Kirchner, estaba Lula, estaba Daniel Ortega, pero también estaba Piñera, también estaba otros gobiernos que no eran necesariamente gobiernos progresistas, pero que acordaron estar unidos en la diversidad. Nosotros tuvimos logros extraordinarios, como por ejemplo el rechazo del ALCA, ¿no? en Mar del Plata, que algunos creen, y yo comparto,
que es la derrota estratégica más severa que sufrieron los Estados Unidos después de Vietnam. O sea, nosotros les asestamos una derrota absolutamente estratégica cuando América Latina y el Caribe decidió no estar dependiendo de los Estados Unidos de América para comerciar, no estar dependiendo de los Estados Unidos de América para endeudarnos, para ser dependientes, para ser serviles y para tolerar la hegemonía de los Estados Unidos. Ese fue un momento de gran importancia y luego acá estamos, ¿no? La muerte de Chávez yo creo que fue muy penosa y tiene consecuencias, y además había elementos que nosotros no tuvimos en cuenta o no conocíamos. Yo creo que nosotros en la izquierda pensamos menos, es decir, pensamos mejor, pero no pensamos tanto como piensa la derecha, que se reúne, que conspira, que se reúnen, que no descansan, que tienen estos tanques de pensamiento, think tanks, muy aceitados. Se dirá que tienen más recursos también, ¿no? Y por supuesto tienen el Pentágono, y tienen la CIA, y tienen los poderes fácticos, y tienen los medios de comunicación. Pero nosotros a veces nos contentamos, compañeras y compañeros, con unos consensos perezosos. Por ejemplo, para mi gusto, ahora hay poco debate en la sociedad, estando a 3 meses de tener los candidatos para enfrentar este régimen neocolonial. Es decir, nos falta, me parece a mí, un ejercicio de debate, un ejercicio donde todos los sectores, no solamente los líderes políticos, todos los sectores se sintieran más comprometidos. Los temas que ignorábamos, que no teníamos en cuenta, era esto que se le ha dado el nombre de lawfare, la guerra por medio de la justicia, es decir, la utilización de la justicia para fines políticos, ¿no? Que lo vimos con toda claridad en Brasil, donde se hizo un juicio absolutamente arbitrario a Lula y encarcelaron el candidato que podía haber servido para seguir dando derechos al pueblo y para seguir en la Unión Latinoamericana y Caribeña. Es la persecución judicial que hubo en Brasil, la persecución judicial que hay en Argentina, la persecución judicial que hay en Ecuador. Y la otra cosa que no sabíamos que nos iba a castigar con semejante violencia son los nuevos modos, las nuevas armas de comunicación, ¿no? Las nuevas armas de comunicación ultrapotentes, porque cuando uno pregunta ¿cómo puede ser que haya ganado una persona como Bolsonaro en Brasil, después de que Lula sacó y Dilma sacaron a 40 millones de personas de la pobreza? ¿Cómo puede ganar un candidato que saluda con pistolas, que es homofóbico, racista, que dice que los negros no sirven ni para procrear, que fomenta la violencia? ¿Cómo puede ocurrir una cosa tan monstruosa, no? Y sin embargo ocurrió y lo votaron. Acá votaron a Macri, pero Macri mintió, ¿no? Macri armó una gran mentira. Bolsonaro no, dijo lo violento que iba a ser, lo maligno que iba a ser, los planes que tenía con los más pobres, y lo votaron. Y ahí intervienen algunas cuestiones de comunicación muy precisas, armas nuevas, novedosas de comunicación, que la derecha tiene muy aceitada y que viene trabajando hace décadas y que nosotros estamos en pañales. Por ejemplo, Big Data, formas de conocer los medios de comunicación, digamos, los medios cibernéticos, como para hacer algunos patrones de conducta, como para hacer algorítmicamente conocer cuáles son las tendencias en la sociedad, y también métodos de acción psicológica para instaurar algunas tendencias nuevas en la sociedad. Entonces, por ejemplo, Bolsonaro usó en su campaña muchos mensajes de WhatsApp que iban dirigidos, ¿no? A vos te gusta estudiar economía, te iban a hablar de economía, a vos te gustan los jardines
naranjos porque vivís en San Pedro, te iban a hablar de los naranjos, a Guilini le iban a hablar de cultura y educación, y así sucesivamente, a Memory le iban a hablar de la Antártida, y así sucesivamente, a vos te iban a hablar del lago escondido, y así sucesivamente a cada uno le llegaba la mentira que quería escuchar, ¿no? Entonces, esto es algo que nosotros no teníamos en cuenta hasta ahora. Quiero hacer un breve paréntesis para referirme a una cosa que considero de gran importancia, compañeras y compañeros. Te pido si me puedo extender un poquito, porque estuve el otro día en la audiencia de Ramos Padilla con la Comisión de Libertad de Expresión. Habló 5 horas el juez, y la verdad es que ni aún los que estábamos más imbuidos del asunto, porque habíamos leído la sentencia, habíamos leído los apartados de la sentencia, habíamos visto todas las noches a Silvestre, habíamos escuchado los audios, ni aún los que estábamos más interesados en el tema nos imaginamos lo que íbamos a escuchar. Estábamos todos y todas ahí con la boca abierta, escuchando lo que Ramos Padilla definió como una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de gran magnitud. Delitos todos, se cometen delitos desde hace bastante tiempo que afectan todos el Estado de Derecho. Y dice que cuando él empezó, ustedes ya conocen el caso seguramente, este empresario de campo, Chévez, denunció que esta persona, este falso abogado que se llama D'Alessio, fue a coimearlo, a extorsionarlo en nombre de Stornelli, del fiscal Stornelli, que es el fiscal estrella del macrismo, el que sigue la causa de las fotocopias, llamada causa de los cuadernos. Y nosotros ya sabíamos y presumíamos que los extorsionan a los empresarios, y ya algunos habían sugerido que los extorsionan para no ponerlos presos, ¿no? Imagínense además esos grandes empresarios que nunca en su vida han entrado ni en un subte, que viven en grandes mansiones, tienen aviones privados, tienen barcos, de golpe pasarse 2 noches en cana, no lo saben tolerar. Lo mismo pasó en Brasil con el Lavallato, y dicen cualquier cosa, declaran lo que el fiscal quiere escuchar. En este caso, la culpabilidad de Cristina Fernández de Kirchner, aunque no la han podido comprobar. Lo que el juez dice es que él empezó a investigar este caso relativamente simple de un extorsionador y se topó, esa es la palabra que usó Ramos Padilla, se topó con esta asociación ilícita que incluye al Poder Judicial, al Poder Político, a agentes de inteligencia oficiales y estatales y paraestatales, a servicios de inteligencia estatales y paraestatales, a la Embajada de Estados Unidos, a la Embajada de Israel, a quienes estas personas reportaban en algunos casos y de quienes tenían elementos desconocidos en la Argentina de espionaje, drones, armas, modos de hacer cámaras ocultas que nosotros ni siquiera conocemos, y medios de comunicación y espionaje, y particularmente 2 diputadas de la Nación que son, como dijo el juez, usuarias de esta red, que son la diputada Carrió y la diputada Oliveto. Poder Judicial, Ministerio, Fuerza de Seguridad, Poderes Políticos y Medios de Prensa. Estos son, además, esto tiene que ver con lo que estamos hablando hoy de la geopolítica, lo que encontramos y lo que se encontró el juez y lo que denunció en estas horas y horas que viene llevando, porque recién abrió uno de los 4 pendrives que encontró en el allanamiento de D'Alessio, unos ejes inesperados desde el punto de vista geopolítico que involucran las relaciones exteriores de nuestro país en detrimento de nuestra soberanía y que complican o complicarían nuestras relaciones con Uruguay, con Estados Unidos, con Israel, con Irán y con Venezuela.
El caso más patético, bueno, todo esto es patético, pero el caso más impresionante de lo que escuchamos ahí es el caso de este exdirector de PDVSA, que se llama Bruce Adobar, que PDVSA es la empresa Petróleos de Venezuela, y esta persona, D'Alessio, según le cuenta en audio que pudimos escuchar al fiscal Stornelli, trató de ablandar o de apretar o de quebrar a este exdirector de PDVSA para que denunciara maniobras de ilícitos del gobierno de Chávez, luego del gobierno de Maduro, y que complicarían eventualmente también a los gobiernos Kirchner. Entonces el tipo dice directamente, dice, bueno, ya lo tengo ablandado, ya se quebró, lo voy a sentar con Santoro, el periodista de Policiales de Clarín, para que Santoro le haga una nota y después te lo llevo, ya lo vas a tener listo. Y cuando declare, le devolvemos la madre. Le devolvemos la madre. O sea, la verdad es que son momentos en que uno recuerda que esta gente que nos está gobernando y que permite y auspicia y protege este tipo de operaciones, porque en realidad si son agentes fuera del servicio de inteligencia y no trabajando junto al servicio de inteligencia, el servicio de inteligencia debiera estar tomando acciones y haciendo contrainteligencia, ¿verdad? Así que bueno, es el momento que uno recuerda que fueron y son los cómplices de la dictadura. Son los cómplices de la dictadura. Pero da horror escuchar, también mencionó que bueno, ya estoy por tener el avión ese que te prometí de 16 plazas para extraer personas. ¿Qué quiere decir extraer personas? No lo supimos. Pero efectivamente podemos ver que Santoro le hizo un artículo en Clarín a esta persona que se llama Bruce Adobar. Es decir, ¿cuál era el modus operandi? Elegían una víctima, le hacían una presión, le instalaban una narrativa, un relato en los medios, particularmente en el diario Clarín. Una vez que creaban el escándalo, le armaban la causa judicial y luego lo sentaban con Stornelli y eventualmente le pedían dinero o no. Y dice D'Alessio que esto le iba a servir a Macri para quedar bien con Trump, para poder bloquear los bienes de petróleo de Venezuela, Sociedad Anónima, y que de este modo Trump iba a interceder favorablemente a la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Es tremendo, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo hoy, aquí y ahora. Y a mí lo que me impresiona mucho, y me alegro mucho, y le agradezco a Mariano Memoli que me haya traído hasta acá hoy, porque lo que me impresiona muchísimo es que la Argentina no haya sido otra el día después. Si este fuera un país serio, compañeras y compañeros, que me estoy temiendo mucho que no lo sea, si este fuera un país serio, al día siguiente de que un juez por primera vez va a hacer una denuncia frente a los diputados y diputadas de la Nación. También le entregó toda la documentación y esperó las resoluciones de la Comisión Provincial de la Memoria que preside Pérez Esquivel, porque seguramente está queriendo resguardar la prueba y también resguardar su vida, ¿no? De paso. Juez de una enorme lucidez y de un enorme coraje, Ramos Padilla. Juez muy joven, de Dolores. Al día siguiente el país tendría que haber cambiado, porque es mucho peor que el Watergate, es mucho peor que todos los escándalos institucionales que se han conocido. Es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, ¿no? Somos todos posibles y todas posibles víctimas de esta red de inteligencia haciendo espionaje sobre nuestras vidas. Por ejemplo, Santoro se descubrió que en el programa Animales Sueltos espiaba a sus propios colegas. Por eso le pegaron una patada de animales sueltos, ¿no? Que después el diputado Rossi, al final de la sesión, dijo que así como Fantino había separado de los animales a Santoro preventivamente, porque había comprobado, porque el juez llamó a Romina Mangel y a Fantino,
y les mostró que Santoro había hecho carpetas sobre su vida privada, sus debilidades, etcétera, etcétera, para poder manipularlos, ¿no? Y Rossi dijo, creo que con toda propiedad, que los diputados son víctimas de estas dos diputadas que son usuarias de esta red de inteligencia y que no es que Elisa Carrió particularmente investigue causas y cuestiones, sino que Elisa Carrió se nutre de las causas que arma esta red de inteligencia para perseguir a los opositores políticos. Ese es más o menos el modus operandi que, según dijo el juez, sirve para sembrar pistas falsas, influir en causas judiciales, generar acciones de acción psicológica y hasta vía modos de preparar a un candidato. Eso es lo que estamos viviendo hoy, lo que supimos antes de ayer. Y me temo mucho que ayer todavía no cambió nada, ¿no? Así que bueno, creo que cada uno de nosotros y nosotras puede ser un medio de difundir esto que los medios, lo que algunos llaman medios hegemónicos y yo llamo prensa canalla, tapan. Pero bueno, no me quiero extender más, aunque tenemos tanto para hablar, pero solamente para no terminar en un tono amargo, quiero recordar y recordarnos y animarnos que este no es cualquier pueblo, este es el pueblo argentino, que tiene enormes recursos. No tenemos el gobierno que nos merecemos, que es un gobierno de chetos, vagos, incultos, insensibles, saqueadores, ¿no? Porque es el saqueo financiero, el saqueo económico, el saqueo de valores, el saqueo científico y tecnológico. Yo creo y espero y estoy convencida que a fin de año tendremos la posibilidad de tener otro gobierno de hombres y mujeres capaces, ojalá sea de mujeres y hombres capaces. Y creo que, bueno, como les decía, creo que este no es cualquier pueblo, es un pueblo, es el pueblo de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, es el pueblo que evitó las invasiones inglesas en 1806 y 1807, es el pueblo que rechazó al ALCA en Mar del Plata, es el pueblo que cruzó la cordillera de los Andes para libertar a Chile y a Perú, y creo que lo volveremos a hacer, Muchas gracias.